Y tenemos el privilegio de saludar en este comienzo oficial ahora sí de Diamantes Brutos a Eduardo Sacheri. El viernes pasado Alfaguara anunció la publicación de su última novela, Ser feliz era esto, que saldrá publicada justamente a partir de junio. Eduardo, acá Cristian, Gonzalo y Pablo te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola muchachos, si pueden subirme un poquito el retorno porque los escucho un poquito lejos. Buenísimo, a ver si ahora nos escuchas un poquito mejor. Ahí me parece que sí, vamos a ver. Ahí está, es Eduardo Sacheri con quien vamos a charlar, escritor por supuesto, que en junio, Eduardo, va a salir publicada tu última novela, Ser feliz era esto, es el título. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando nos topemos con el libro y abramos esas páginas? Me parece que se van a encontrar una historia chiquita, en el sentido de que son pocos personajes, básicamente una chica de 14 años y su papá, conociéndose los dos precisamente cuando ella tiene 14 años, y un año en la vida de ambos. Es casi un ejercicio de explorar en la relación entre un padre y una hija, y cómo ese encuentro ilumina o no, cambia o no las vidas de los dos. Como te digo, es un ejercicio distinto a las historias policiales o a las historias vinculadas con el fútbol, que son las que a lo mejor más se me han dado hasta ahora. Esto es ir un poquito por otro lado. ¿Y esto, Eduardo, a raíz de algún hecho puntual, a raíz de alguna situación de tu vida o inspirada en qué? ¿De dónde viene la idea de escribir una historia de esta manera? Mira, probablemente algún disparador tenga que ver con la edad de mi hija, que anda ahí frisando los 14. Ajá. Y a lo mejor hay algunas cosas nuestras mezcladas en la historia, más allá de que todo el resto, el enorme resto, es inventado. Pero, viste, yo creo que uno de libro a libro, si bien te dan satisfacciones y te sentís seguro y confiado en lo que has hecho, también está bueno que te atrevas a hacer cosas nuevas y le propongas a los lectores cosas diferentes. A lo mejor yo creo que se van a encontrar con un clima tal vez habitual en mis libros, esto de gente común y corriente, con vidas comunes y corrientes, pero sin ciertas huellas que ya transité bastante y que mis lectores también transitaron conmigo, como pueden ser, suponete, las historias futboleras, por poner un caso. En este caso, nada de fútbol, sí, mucho de padres e hijos. Eduardo, Pablo te saluda, buenas tardes. Y bueno, mi primera pregunta es justamente recién en lo último, que cuando le respondías la pregunta a Cristian, hablabas un poco de esas diferencias respecto a esta última novela, y te pregunto vos puntualmente qué diferencias hay entre el Eduardo Sacheri de sus inicios en la escritura y el Eduardo Sacheri de hoy. A la hora, por supuesto, de escribir. Perdóname que te haga repetirme, pero te escucho lejísimo. Muy lejos, a ver. Me hablabas de las diferencias entre el Eduardo Sacheri de hoy y repetir lo anterior. Y el Eduardo Sacheri de sus inicios a la hora de escribir, ¿no? De sentarse a escribir, la cabeza para dónde arranca, cuál es el disparador, recién hacías una mención, pero vos puntualmente, ¿qué diferencia sentís como escritor vos a la hora de sentarte a plasmar algún trabajo? Mira, yo creo que una gran diferencia es que me siento más seguro, me siento más tranquilo. Como cualquiera de nosotros con su laburo, a medida que lo haces y sentís que te podés defender con las armas que tenés, te relajás un poco más, te tensás un poco menos, lo disfrutás más. Y en el caso puntual de la escritura, a lo mejor haces algo más contenido, no tan directamente emotivo, pero porque le confías más al lector. Vas teniendo lectores, vas conociendo lectores y te vas dando cuenta que le podés dejar al lector para que recorra un camino más largo y más personal. Yo creo que hay algo de eso, de dejar más cosas para que complete el lector. Me parece que en mis primeras obras yo iba como así muy fuerte al topetazo al lector, y me parece que ahora me contengo un poco más.
Y a la hora vos de escribir, digo, por ahí obviamente con el tiempo fuiste cambiando, pero ¿sos un tipo que por ahí escribe en caliente o un tipo que trata de reescribir y de volver a arrancar? ¿O sos esos tipos que cuando una idea le salió en la cabeza se larga y se larga? ¿Cuál es o si cambiaste con el tiempo, digo, cuál es tu manera de a la hora de sentarte a escribir? Mira, lo cierto es que ahora, como le puedo dedicar más horas a este laburo, porque los libros se venden bien y las películas y yo qué sé, tengo muchas menos horas de clase que antes. Claro. Y por lo tanto muchas más horas de la semana dedicadas a estar sentado tratando de escribir, que es lo que hace un escritor, ¿viste? Porque tampoco es que sí, todas las horas te rinden igual, ni todos los días te rinden igual, pero yo creo que es una mezcla, o en todo caso es una disposición disciplinaria, si querés. Cuanto más horas estés sentado y dispuesto a escribir, y más chances hay de que se te cruce algo medianamente aceptable. Claro. De todas maneras, una vez que vos estás ahí como afinado y sentís que la cosa va saliendo, de todas maneras después tenés que corregir un montón, porque así es el laburo, digo, así debe ser el laburo. Claro. Siempre hay que desconfiar cuando uno siente que le salió redondito la primera vez. Uh-huh. No te sale redondito, hay mil cosas para corregir. Está buenísimo a lo mejor que tengas el impulso, pero después siempre hay cosas para mejorar y cambiar. Eduardo Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? Después de las repercusiones que tuvo La pregunta de sus ojos, que se hizo la película El secreto de sus ojos, a partir de eso, cada vez que escribís un libro, ¿ves una película a futuro o no? Mira, la verdad que no, porque creo que me condicionaría mucho. De hecho, buenísimo lo que pasó con La pregunta de sus ojos. De hecho, después Papeles en el viento empezó a recorrer un camino parecido, porque le gustó mucho al director Juan Taratuto. Escribimos juntos el guión para la peli y se empieza a rodar la película de Papeles en el viento el lunes que viene. Y me encanta que eso suceda, pero me parece que si yo me pusiera a pensar los libros como película, me estaría mancando, porque no creo que funcione bien eso. Yo creo que uno tiene como escritor que pensar una historia, pensarla para los lectores y diseñar un libro. Y si después viene un director, que son los que sí saben de cine, y se entusiasma, se copa y le parece que eso puede ser una película, bueno, que sea un segundo momento, pero me parece que uno no tiene que precipitarse ni salir corriendo detrás de la zanahoria del cine, porque ahí, como te digo, me parece que uno se estaría mancando. El título de la nueva novela de Eduardo Sacheri es Ser feliz era esto. Cuando leo Ser feliz era esto, me da como una cosa de nostalgia, de melancolía. ¿Puede ser un sentimiento que esté dando vueltas en la historia? ¿O es una idea mía simplemente por el título que elegiste? Mira, es un título peligroso por todas las posibles derivaciones e interpretaciones que puede dar, ¿viste? A veces yo mismo lo releo y digo, pucha, parezco escritor de libro de autoayuda ahora. Claro. Pero decidí arriesgarme con el título porque de todas maneras me gusta y porque confío, como les decía al principio, que los lectores sepan desbrozar lo que hay aparente e ir a lo más profundo. Espero que la sensación final no sea de nostalgia. Y lo digo porque la nostalgia no es una emoción que a mí me guste demasiado. Digamos, me parece una cosa muy pasiva, muy de mirar el futuro con los ojos en la nuca. Por supuesto que todos tenemos nostalgias y cargamos con ellas, pero me parece que lo mejor que nos pasa en la vida es cuando enfocamos hacia lo que va a venir y tratamos de gambetear lo que tenemos adelante, no seguir mirando viejos videos de las cosas que hicimos en el pasado. Claro. Por eso digo que en todo caso el título tendrá que ver con estos dos personajes tratando de hallar dónde pueden tener la felicidad, pero adelante, no atrás. Por ahí va la cosa. Y para un escritor es lo más complicado elegir el título, porque el escritor por lo general desarrolla la historia y eso es muy muy libre, o sea, puede
tener un cuento puede ser muy corto, una novela puede ser de más extensión, pero digo, elegir el título son 4 o 5 palabras que tienen que estar bien puestas, que tienen que ser disparadoras, llamar la atención. ¿Es un ejercicio que es difícil de conseguir para vos puntualmente o sale con más naturalidad? No, para mí es un infierno. Un infierno, pero directamente. ojo, no para todos los escritores es así. Hay escritores que al contrario, los títulos son como disparadores para lo que va a venir después. O el título o una frase inicial, viste, una primera oración. El Gordo Soriano, ponerle, vi algunos reportajes que al Gordo le gustaba una primera frase que tiraba en un libro. Sí. Y el tipo encaraba de ahí, que hacía una novela, la zamputa. Pero, u otros, como te digo, con el título. El entusiasmo de un título y a ver qué me dispara eso. En mi caso no, las historias me nacen sin título, en la computadora se llaman con las primeras palabras del texto, ¿viste? Como cuando uno archiva. Sí. Lo guardás con eso. Y después poner el título, para mí es una tortura, porque siempre siento que está traicionando la historia, que está demasiado condensado, que es demasiado evidente, que no tiene un corcho que ver, y lo sufro bastante. Con este título, mis temores son estos que les contaba a ustedes, pero por otro lado me gusta, y siento que en algún punto de la novela puede que el lector, entre historia y título, haga un clic personal, y bueno, si pasa eso, feliz de la vida. Eduardo, vos sabés que en estos días, bueno, nosotros acá somos bastantes seguidores tuyos, lectores sobre todo, pero también, en mi caso personal, soy de los que a veces agarra YouTube y cuando tiene esa nostalgia, agarra algún cuento tuyo narrado por Alejandro Apo, cuando los narraba en aquel programa donde tus cuentos empezaron a tener muchísima relevancia, y uno de los cuentos que escuché en estos días fue Frío, el que habla de Malvinas, que justamente estamos cerca también de un nuevo aniversario. Y lo primero que se me vino a la cabeza, después de escucharlo, haberlo leído y después de haberlo escuchado, es que es un cuento donde, a diferencia de otros cuentos tuyos, vos no fuiste partícipe, en este caso, de lo que fue Malvinas. Por ahí, contar una historia de fútbol, digo, ¿a quién no le pasó una historia de barrio como las que contás vos? O contar historias de la infancia como en algunos otros cuentos lo has hecho. Pero en el caso de Malvinas, no es tu caso. Y mi pregunta que se me vino a la cabeza, que me hice durante todo el día, es: ¿qué diferencias entre el escritor que narra en base a vivencias hay respecto al que narra en base a tener que imaginar una situación que no vivió? Digo, en ese caso, ¿vos dónde te sentís más cómodo y qué diferencias notás a la hora de escribir para escribir entre esas dos maneras? Mira, en general, ten en cuenta que a veces uno como lector atribuye una cosa muy autobiográfica a lo que lee. Sí, quiero decirte, a lo mejor vos lees mis cuentos de fútbol y te da la sensación, por la proximidad de lo barrial o por lo coloquial de las historias, que son muy autobiográficas. Y en general, lo autobiográfico tiene un lugar más bien chiquito. Claro. Salvo ponerle en un libro como Los Dueños del Mundo, que es un libro de cuentos de mi niñez. Claro, ahí sí, ahí voy a fondo con mi propia vida, pero lo aclaro en el prólogo. Sí, y te digo, no, esto totalmente. Ahora, yo qué sé, si tengo 60 o 70 cuentos publicados, y capaz que 4 o 5 son así que yo diga, estoy acá presente, está mi viejo presente. En general lo que tienen que ver con mi viejo, con Independiente, y para de contar, esos son los muy autobiográficos. En el resto, y ahí voy a la otra parte de tu pregunta, lo que se manifiesta sobre todo es capaz que tratar de escuchar y observar, para que parezca autobiográfico, que no como una cuestión de trampa, sino de verosimilitud. Claro. De que, ponele, yo, gracias a Dios, no tuve que estar en Malvinas, tenía 14 años, pero vi una determinada realidad cuando fue la guerra, escuché relatos de sobrevivientes, Claro. vi fotos de los pibes, vi las películas que se hicieron, escuché hablar excombatientes. Entonces, es como que todo ese caldo te queda en la cabeza. Claro. Y al momento de ponerte a escribir, es como que tenés que salir de vos para entrar en esos otros roles de vidas que no viviste. Me parece importante intentar lograrlo, más allá de que uno lo logre o no lo logre. Pero insisto, no como un engaño de
que parezca que uno lo vivió, Claro. sino que parezca que el narrador lo vivió, que no es uno, que no es Acherio, fulano, mengano el autor, sino al mismo tiempo que para que el lector lo sienta como algo sólido y terminado. Claro. Que Hollywood, Eduardo, haga El secreto de sus ojos, ¿te da orgullo? ¿Te genera una sensación de felicidad, de satisfacción? ¿O es una interpretación más de una historia que vos contaste y que inclusive tiene otro título como es La pregunta de sus ojos? ¿Cómo lo tomás? No, la verdad es que me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque, digamos, más allá de que algunos se sientan más próximos u otros más lejanos al cine de Hollywood, me parece que quien más, quien menos, todos lo tomamos como una referencia. Naturalmente hay un montón de películas que nos parecen horribles, pero hay otro montón de películas que tienen el sello de Hollywood y están buenísimas. Y que una obra colectiva como es El secreto de sus ojos, que fuimos cientos de personas laburando en ella, y Sí. la enorme mayoría argentina, que los tipos no solo en un momento la premien con un Oscar, sino que les quede rebotando y digan, che, la vamos a volver a hacer, y más allá de que le den un enfoque propio, inevitable, Ujú. están tomando una historia que los conmovió, y la hicimos nosotros, y eso a mí me encanta que pase, ¿qué querés que te diga? ¿Y eso crees que repercute en todos igual los que hicieron la película o puede llegar a haber un poco de rencor en que esta película es argentina y la van a hacer en Hollywood? Mira, no lo sé, no, o sea, yo hablé con Campanella, me parece que a él también le gusta la idea, yo creo que los productores serán los más contentos de todos, me parece, digo, yo creo que es algo positivo, independientemente que después uno a lo mejor la ve y diga, che, acá la chingaron, o está mejor la nuestra, pero a mí me parece que no es un proceso de copia, sino de que les ha gustado mucho. O sea, yo lo interpreto de esa manera, porque si no, no se llevan la historia para allá. Claro. Así es como lo interpreto yo, por lo menos. Eduardo, cambiando por ahí un poco de tema, me es inevitable en estas horas preguntarte por Independiente. Fíjate que creo que ni una pregunta te voy a hacer. Básicamente te voy a pedir una opinión de este momento de Independiente, como por supuesto un hincha muy fanático. Mira, yo estoy tratando públicamente de no opinar de demasiado el rojo, porque bueno, hay tanto loco suelto que en general opino y después me encuentro con cada respuesta que te amargás, viste, por lo que te contestan. Me parece que la tenemos muy difícil porque el club hizo todo mal, todo lo que se podía hacer mal durante muchos años hizo mal, hasta ayer mismo, no sé cómo decirte. Entonces, yo creo que muchos de los del rojo pensamos que irnos al descenso era tocar fondo y que a partir de ahí empezábamos a ordenarnos financieramente, a jugar al fútbol, a reencontrarnos. Se cortó. Bueno, eso no sucedió. Y más allá de lo que pase en estas dos fechas que quedan, eso no sucedió y es un dolor que uno tiene. Por supuesto que las cosas pueden terminar mejor o peor. Si el rojo asciende, bueno, obviamente nos vamos a sentir mucho mejor, los hinchas de no lo voy a negar, nos quedarán 6 millones de cosas por corregir, pero vamos a tener esa sensación de alivio de haber superado un gran escollo. Igualmente, Sí, disculpame. no, tengo la sensación, Eduardo, de que fuiste un visionario, porque yo estoy leyendo Papeles en el Viento y en un momento comparás lo que le pasa al mono con el presente de Independiente, que bueno, en este momento ya es pasado, y se sabe que el mono muere, y después lo que le pasó a Independiente, que en ese momento no le había pasado todavía. ¿Sabe qué pasa? Que me parece que la decadencia del rojo, a lo mejor, a diferencia de lo que le pasó a River, no sé, a lo mejor me escucha un hincha de River y piensa distinto, y bueno, y Yo soy hincha de River, a ver. por meter a River en el medio. Pero me parece que lo de River fue más puntual, fue una crisis terrible, pero más breve. Mientras que me parece que lo del rojo lleva muchos años de
de decadencia. Te diría que llevamos, no sé, 15 años haciendo las cosas cada vez peor y embruteciéndonos en el sentido de conformarnos cada vez con menos. Y alegrarnos desmedidamente por cosas más bien pequeñas. Y me parece que en esa desorientación es donde está trabajada Papeles en el Viento, en el sentido de, ojo que nos estamos desbarrancando y tarde o temprano nos vamos a ir. Esa era mi sensación. Claro. No pasó en el 2002, no pasó cuando se fue River, que 4 o 5 fechas antes Independiente estaba jugadísimo también. Y bueno, nos pasó un par de años después. De todas maneras, y mira, me estoy hablando mucho más de lo que desearía de Independiente, pero por supuesto que a mí me entristeció mucho irme al descenso, y deseo profundamente volver a primera, pero no es lo único que deseo. Claro. A lo mejor es desmedido mi pedido, pero a mí no me alcanza con volver a primera. Yo necesito volver a sentirme orgulloso de cómo juega Independiente. Yo necesito eso. Ganemos más, perdamos más, ese es otro tema. Pero necesito sentir que los veo jugar y respetan un estirpe y un modo. Bueno, y eso, de más está decir, no lo estoy sintiendo y lo estoy distrayendo mucho. Eduardo, agradecerte la gentileza, la predisposición que has tenido para charlar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, esperaremos ansiosos la aparición de Ser Feliz Era Esto, tu nueva novela que sale en junio. Bueno, muchachos, que anden bien, adiós. Un fuerte abrazo. Eduardo Sacheri, justamente charlando con nosotros.